Bien, después de haber disfrutado en la presencia de Dios estos minutos, ahora entremos al estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de nuestro Dios que prevalece. Casi es inevitable en estos días no hablar de la crisis de salud o crisis sanitaria del COVID-19 o el coronavirus que ya golpeó a todo el mundo. Es la situación que está presente, es el tema relevante en la calle, en la casa, en cualquier lugar. Pero el coronavirus no ha traído solamente afectación en la salud de las personas, sino que está infectando de temor e incertidumbre el alma de las personas, aún aparte del pueblo de Dios, y eso es lo más grave. Junto con los contagios y las muertes por este virus, ahora se habla de crisis económicas que traerá a todos los niveles, de los posibles desajustes en los cursos escolares de los niños y jóvenes, de la pérdida de empleos y etcétera, y un tanto y sin fin de cosas que se escuchan. Hoy en día muchas personas, si no es que cientos, se están enfrentando a sus peores temores. De hecho, pareciera que están viviendo lo que les aterró en las películas que ven en las redes, en Netflix, ahora están viviéndolo. Y en este punto la pregunta es, ¿qué podemos esperar el pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, del Dios Altísimo? Juan capítulo 17, y te pido que me acompañes con tu Biblia, y podemos leer lo siguiente. Juan capítulo 17, y ahí Jesús habla algo muy interesante acerca de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y él orando al Padre, y si Él hizo esa oración, pidiendo por nosotros, ¿verdad? Y declarando lo que somos, es porque es una verdad. Y dice el verso 14, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Escuchas? No ruega que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Ya de ahí podemos descansar en que Dios nos va a proteger. Dice aquí el Señor Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué significa esto? Que los hijos y las hijas de Dios, aquellos que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador, Dios nos dice que no somos de este mundo, porque somos seres sobrenaturales, hijos de un Dios sobrenatural. Esta revelación es la que nos lleva a vivir en lo sobrenatural de Dios. Esto establece una verdad: podemos vivir en este planeta, en este mundo, y al mismo tiempo no estar sujetos a la ley del pecado y de la muerte. No podemos ya estar sujetos a la influencia del enemigo, a los tiempos del enemigo y al poder del maligno. Jesús fue muy claro: no son del mundo. Entonces, al nosotros no ser de este mundo, la presencia de Dios, su reino, su palabra, su autoridad, son los que se establecen y gobiernan en el pueblo de Dios, en nuestra vida. En la Biblia se registra más de una vez que el pueblo de Dios o algún héroe de la fe enfrentaron situaciones críticas en medio de la sociedad en donde vivían, y siempre fueron librados, porque el Señor cuidó de ellos. Vayamos a Éxodo capítulo 8, por favor, y podamos juntos leer allí cómo Dios cuidó de su pueblo en una crisis que ellos vivían también. Éxodo capítulo 8, en el versículo 22 leemos y nos dice lo siguiente: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Recordemos, este es el tiempo en el que el Señor trató con la dureza del corazón de Faraón y los pobladores de Egipto. Éxodo capítulo 9, versículo 26, nos dice lo siguiente: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En todas y cada una de las 10 plagas que afectaron la tierra de Egipto, el distrito de Gosén, la colonia donde vivían los hebreos, en donde vivían los judíos, ninguna plaga los afectó en lo más mínimo. Escucha estas declaraciones: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. ¿Puedes tener la paz de que Dios va a apartar tu casa en medio de esta crisis sanitaria? Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo, ni moscas, ni tumores, ni tinieblas. Egipto es un tipo del mundo, de la sociedad que no honra al Señor. Entonces podemos plantear ahora una pregunta: ¿podemos creer hoy que el Señor podrá librarnos de la enfermedad?
los virus, las bacterias, las crisis económicas y cualquier otra cosa que venga en el futuro? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice que Dios no cambia y nunca lo ha hecho, no empezará ahora porque Él es eterno. Ahí en Éxodo 8, 23 acabamos de leer, pero quiero que volvamos en ese punto. Dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. La palabra redención que aparece en la versión Reina Valera es en hebreo pedut, que significa distinción. La versión Palabra de Dios para Todos dice, trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Entendamos que al tuyo, diciéndole Faraón, significaba a los egipcios. Distinción significa que el Señor distingue, que hace diferencia, que sabe quiénes son sus hijos, significa que Él sabe en dónde están. Esto hay que aclarar, nosotros no somos mejores que nadie, pero al ser del pueblo de Dios, al ser sus hijos y sus hijas, el Señor sí hace distinción porque somos sus hijos y Él protege a los que ha tomado para sí. La situación estaba crítica en Egipto. El Señor sabía en dónde estaba su pueblo y levantó un muro de redención que los libró de todo mal. Esto me recuerda a lo que dice Zacarías capítulo 2 versículo 5. Vamos juntos ahí a leer y es importante tener presente esto. Zacarías capítulo 2 versículo 5, cuando Jerusalén estaba sin muros a causa de la multitud y del ganado, y el Señor declaró, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor promete ser para su pueblo un muro de fuego alrededor. Es la presencia de Dios la que cuida de cada uno de nosotros. Otro momento en la historia bíblica que quiero que meditemos fue la sentencia de muerte que se ejecutó en el tiempo de la reina Esther contra el pueblo de Dios. Era otra época, el mismo enemigo, pero por sobre todo el mismo Dios. Dios el Señor los libró fielmente. No prevaleció el edicto de muerte sobre ellos. ¿Prevalecieron quién? Dios. Prevaleció la fidelidad de Dios y su palabra. Lo mismo sucedió en Egipto. Las plagas no prevalecieron en contra del pueblo de Dios. Fue nuestro Dios todopoderoso quien lo hizo, entendiendo que prevalecer significa tener superioridad sobre otro. Entonces Dios prevalece sobre el mundo, sobre lo que sucede en esta tierra, porque Él tiene el control. Recordemos juntos el momento de crisis económica mundial que se vivía en el tiempo de Isaac. Vamos juntos a Génesis capítulo 26. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mira qué palabra tan preciosa, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. La Biblia no nos detalla cuál era la razón de la hambruna, solo se nos dice que Isaac estaba en medio de ella, como hoy nosotros estamos en medio de una crisis, y que en sus fuerzas Isaac buscó la solución a lo que lo agobiaba, ir a Egipto, el lugar que representaba el mundo. No podemos saber qué pasaba por la cabeza de Isaac, pero quizás oyó demasiado de la crisis que lo rodeaba, o los compromisos económicos lo rebasaron, le dio miedo, no sé. En su gracia el Señor se le apareció para darle dirección a su vida, para llevarlo al centro de su perfecta voluntad, en donde la hambruna no tendría poder sobre Isaac. En este punto quiero hacer un paréntesis, para profundizar en el gran amor de Dios y su bondad hacia Isaac. Está claro que este hombre no oró a Dios, mas el Señor se le apareció para guiarlo. ¿Esto no es hacer distinción con su pueblo? Dios sabía en dónde estaba Isaac en la geografía de la tierra, pero algo muy importante, también sabía en dónde estaba Isaac en su corazón. Afortunadamente Isaac se quedó en Gerar, en el lugar de la voluntad de Dios, en donde la crisis económica no lo podía tocar. Nunca olvidemos este principio espiritual. Solo en la voluntad perfecta de Dios contaremos con su favor
y su protección. Como decía, Isaac habitó en Gerar y hubo resultados maravillosos porque escuchó la voz de Dios y se quedó allí en Gerar, el lugar de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 26, avancemos al versículo 12 y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿En tiempo de hambruna? ¿En tiempo de escasez? En tiempo donde todo mundo hablaba lo negativo, en un tiempo donde todos decían que no era posible, que había crisis, que se iban a morir de hambre, que los negocios iban a cerrar, que iban a despedir gente, que qué iba a ser de ellos. Y la Biblia dice que Isaac sembró y cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac confió y obedeció al Señor. Dios prevaleció en medio de la crisis económica. Notemos que la Biblia dice que Isaac sembró en aquella tierra. Esto dice más de la fe de Isaac de lo que en esta frase leemos. Podemos entender que cada día salía Isaac al campo a labrar la tierra contra todo pronóstico, yendo más allá de las noticias que la gente hablaba, que los noticieros daban. Era su fe en el Dios que le prometió estar con él y bendecirlo. Y esto es lo que tenemos que declarar hoy, en este tiempo y siempre y todos los días. Dios está con nosotros, es lo que tenemos que decir. Dios está con nosotros. Y ahora declara conmigo: Dios está conmigo, Dios está con nosotros, nos va a bendecir. Él sabe exactamente en dónde estamos para librarnos, para protegernos, para proveernos. Esta verdad debe reinar en nuestros corazones en esta época de una pandemia como lo es el coronavirus y sus efectos de salud, los efectos económicos o sociales que en los meses o en los años puedan traer. Podemos descansar. Antes de terminar esta enseñanza, quiero darte 3 principios que harán que el Señor prevalezca en tu vida y puedas ir por encima de cualquier crisis que venga a tu vida. Número 1, mira a Dios. Salmo capítulo 34, en el versículo 5, podemos aprender juntos y leer y decir: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tomamos la decisión de mirar al Señor por medio de los ojos de nuestra fe a través de la palabra, la revelación del Dios Todopoderoso vendrá y nada podrá prevalecer en nuestros corazones. Esta es la clave de mirar a Dios. Al hacerlo miraremos su grandeza, su omnipotencia y tendremos la seguridad de que Él prevalece, de que Él tiene superioridad, de que Él tiene el control sobre todo. Es muy importante, sí, porque por medio de los medios de comunicación o a través de los medios y las redes sociales nos informemos de lo que sucede en la vida diaria. Pero si al hacerlo hacemos a un lado la palabra de Dios, pronto saldrá a la luz aquello que prevalece en nuestro corazón. Número 2, declara que el Señor es quien prevalece en tu vida. He percibido que aún los hijos de Dios están hablando más de lo que el coronavirus les puede hacer que lo que el Dios Todopoderoso puede hacer por ellos. El Salmo 27, vamos juntos, en el versículo 1 nos dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nota que el salmista está declarando, está hablando la palabra, está liberando lo que está en su corazón, está liberando a través de su declaración, de lo que habla de fe, pero por sobre todo, ¿quién prevalece en su corazón? Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nosotros, sobre una persona que amamos, que nos ocupa, que nos preocupa lo que está haciendo en su vida, sobre un lugar o una situación, la atmósfera espiritual cambia de maldición a bendición, permitiendo que los ángeles se muevan a nuestro favor. Número 3, espera de Dios lo mejor siempre. Los desafíos y las crisis serán parte de nuestra vida mientras vivamos en la tierra. Aún Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones y que la clave era y siempre será confiar en Él. Si decimos que confiamos en Dios es porque esperamos lo mejor, porque es lo único que podemos esperar de nuestro Dios y Padre, quien es amor, y en su carácter está la bondad.
Un día David declaró en el Salmo 37, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si tú piensas que vas a desmayar, solo cree que verás la bondad de Dios en este tiempo y siempre. Y aún David se ministraba, le hablaba a su alma y le decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. De nuestro Dios bondadoso solo podemos esperar que tendremos un futuro lleno de bendición, de fe, de esperanza, de cosas buenas, y en eso debemos enfocarnos, en eso debemos concentrarnos. Tú y yo somos parte de una gran iglesia, una familia muy especial. Somos la iglesia de la expectativa 320. Para quienes nos ven por primera vez, esta declaración de la expectativa 320 para nuestra iglesia, en nuestra congregación, en la familia espiritual que tenemos, está basada en la Biblia, en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios 3:20 nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando esperamos siempre lo mejor de Dios, nos posicionamos para que lo sobrenatural de Él se manifieste y nuestras oraciones que hemos hecho sean asombrosamente respondidas, así como los anhelos de nuestro corazón sean cumplidos más allá de lo que alcanzamos a pedir o podemos imaginar. Con esto y estas verdades que te acabo de dar y que te acabo de compartir, confío que tu corazón se ha llenado de fe, que tu mente está siendo renovada y que podemos enfocarnos en que Dios prevalece sobre todo. Podemos confiar que estaremos bien hoy, en el presente, y que estaremos mucho mejor en el futuro. Quiero orar por ustedes antes de terminar este día y este mensaje, y orar por el pueblo, por la familia de nuestra iglesia. Vamos a orar, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús bendigo al pueblo. Señor, somos un pueblo con una expectativa que nos rebasa, porque así eres tú, grande y maravilloso, que tú prevaleces contra toda acechanza del enemigo, que tú superas nuestros sueños, nuestros anhelos. Bendigo al pueblo y declaro, Padre, que en este tiempo tú nos guardas de todo mal. Tú sabes en dónde estamos, tú conoces ¿Qué estamos enfrentando? Y tú estarás para nosotros siempre. Declaro el favor sobrenatural en el pueblo, declaro el poder de Dios, declaro los ángeles manifestándose en medio de las familias de nuestra iglesia. Bendigo tu vida, bendigo tu entrar y tu salir, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.